Bien, vamos a comenzar esta palabra que el Señor nos regala día a día, o sea, domingo a domingo. Nos tiene un mensaje, una palabra. La idea es que la palabra nos sorprenda y por muy escuchada, por muy predicada, por muy leída que la tengamos, esperemos siempre que Dios a través de su palabra nos está hablando. Amén. En esta oportunidad yo traigo una palabra en el libro de Juan, capítulo 1, 29. También quiero agregar en este momento y dar las gracias al Señor porque no voy a estar en casa. Pensé en algún momento que no iba a alcanzar a estar en la casa, que la iban a dar de alta más tarde, pero Dios tiene todo un propósito y adelanta las cosas. Y es que fue una sorpresa que nos vaya llamado antes de lo acordado y pudimos ir a buscarla. Y lo que le permitió a ella ahora estar aquí adorando al Señor. Estamos contentos, la vemos bien de ánimo, sabemos y por todo lo que a nosotros nos dijeron de que la quimioterapia es muy complicada, algunas personas quedan muy mal después de eso, pero la vemos a Nubia muy animada, la vemos muy entera de su cuerpo, entera en todo y bueno, eso creemos que todo esto lo sostiene el Señor, creemos que si hemos hasta aquí, de verdad quiero también decir que cuando la primera vez que nos dijeron a nosotros quedamos desarmados, pero en todo este andar que ya llevamos 2 meses, ¿no? Vamos para los 2 meses, eh, creo que ha sido más liviano, más llevadero de lo que nosotros creíamos en un principio. Ha sido como que más fácil, ¿me entiendes? Debo decir que cuando uno conversa con personas y está en quimioterapia, te cuentan, parece todo lo más malo. Entonces uno se tiende a asustar. En mi vida nunca he tenido a alguien cercano con cáncer, un hermano, un padre, a nadie. Entonces todo esto ha sido nuevo para nosotros. Por eso es que uno de repente escucha a la gente atentamente. Pero Dios ha sido bueno, esto hay que decirlo, con todas sus letras. Dios ha sido bueno. Amén. Y Él ha ido sosteniendo, Él sujeta, Él cubre, Él protege y ha permitido que esto sea de una forma muy llevadera para nosotros. Amén. La palabra está en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Quiero hablar un poco de lo que Dios otro día me reveló y me entregó, que lo encontré muy interesante y quiero compartirlo con ustedes, porque de verdad nos deja una tremenda lección, nos da una tremenda y gran enseñanza. Dice de la siguiente manera: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quiero irlo haciendo de forma didáctica. Debemos decir, y yo creo que todos estamos de acuerdo, que Jesús hasta aquí no era muy conocido. No había comenzado su ministerio todavía. Jesús en sí era como un NN, era el Hijo de Dios y en fin, pero no tenía una relevancia en cuanto a su trabajo, al ministerio en sí. Y cuando Él viene a cumplir, en obediencia a cumplir, donde viene a Juan, en ese momento Juan era la eminencia, la autoridad espiritual que estaba del momento, ¿sí? Viene donde Juan y Juan lo queda mirando y dice: este es el Cordero que quita los pecados del mundo. Ocurren varias cosas en eso. Primero, que Juan activa lo que nosotros le llamamos el oficio. Todos tenemos un oficio. En mi caso mío, mi oficio es pastor. Yo soy pastor. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Esa era su función. Su oficio a la cual él se iba a dedicar era lo que estaba prometido, lo que estaba profetizado. Y en ese momento Juan el Bautista, como profeta, desata la palabra y activa el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista, Jesús en ese momento se bautiza y comienza su ministerio.
Es decir, el profeta activa el ministerio en la persona se bautiza y se activa el ministerio y comienza a desarrollar. Inmediatamente dice que es impulsado al desierto por el Espíritu. Me van siguiendo, ¿cierto? Entonces, nos deja una tremenda enseñanza, porque muchas veces nosotros tenemos ganas de hacer cosas, algunos no, otros menos, otros mucho, en fin, pero no es sino que hasta cuando la autoridad presente espiritual activa tu ministerio, es cuando comienza a desarrollarse. Y esto es complejo, porque algunos comienzan antes. Comienzan antes incluso cuando no están preparados. ¿Preparados cómo? Espiritualmente. Tener una madurez espiritual. Tener, por ejemplo, carácter. Carácter es muy importante para tomar decisiones. ¿Me entiende? Tener conocimiento, estar preparado. ¿Me entiende? Tener muchas otras cosas que nos permiten desarrollar un liderazgo que nos lleve a cumplir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Ese llamado que Él tiene para hacer ciertas cosas a la cual nos usa a nosotros. Ese liderazgo que tiene que estar desarrollado. Nunca voy a olvidar, siempre recuerdo un pastor que me decía, la verdad, cuando llegué de Uruguay me tuve que ir a una iglesia porque mi esposa, mi señora, no estaba preparado para ella todavía para asumir y cumplir el rol de pastora. Por lo tanto, tuve que esperar como 5 años en una iglesia. Recuerdo también que nosotros estábamos comenzando una obra en Coliumo, un sector aquí costero. Y en su momento yo no pude seguir yendo el día sábado como lo estaba haciendo. Por lo tanto, en mi iglesia llegó una hermana muy agradecida por muchas cosas. En ese momento Dios le había bendecido, muy agradecida y ofreciendo muchas cosas. Muy entusiasta por los demás también. Y bueno, en conversación con mi señora, nosotros le encargamos la obra de Coliumo. Y la dejó botada. Eso porque no tenía una madurez. Nosotros, posteriormente a eso, conversamos con ella. Y ella le echó la culpa a su marido y a un sinfín de otras cosas más. Pero lo cierto es que ella no estaba en el momento para poder comenzar y trabajar en una obra de esa naturaleza. ¿Cuál fue el error? Mío. El error fue de nosotros, el error fue mío de haberla yo puesto al frente de una obra cuando ella no estaba preparada todavía para hacer la obra. Lo cual significa lo siguiente, que a veces para nosotros no es suficiente el entusiasmo, no es suficiente el estar ahí. Significa muchas otras cosas también que uno tiene que ver. Y sobre todo la dirección del Señor. Porque Jesús, cuando le hablaron, cuando se le activó, cuando se le soltó la palabra, Jesús estaba en el momento justo, en el tiempo justo. Tenía 30 años. Eso es muy difícil a veces lograrlo en la iglesia por los sinfines de situaciones que pasan los hermanos. A veces están arriba, a veces están abajo, a veces el hombre está preparado, pero la mujer no, a veces la mujer está preparada, pero el hombre no. En fin, un sinnúmero de situaciones que se van dando y cuesta mucho a veces poder trabajar y desarrollar en los hermanos el trabajo. Y que es muy fácil equivocarse. Muy fácil, a veces los hermanos con el entusiasmo vienen, pero así mismo que ese entusiasmo como viene, así mismo ese entusiasmo baja. Lo cual lo hace muy difícil y es por eso que a veces se fracasa mucha obra, incluso muchos trabajos. Por lo tanto, aquí lo que nosotros es que tenemos que estar pegados, conectados con el Padre para poder saber cuándo es el momento de activar la palabra sobre los hermanos, los llamados, los liderazgos a futuro de la iglesia. Porque estamos depositando en ese personaje, en esa persona, el liderazgo, el propósito del Padre que nos ha encargado que lo hagamos bien. Amén. Amén. Cuando se activa
la palabra del Cordero de Dios, en el Hijo de Dios, ocurren varias cosas, las cuales yo hoy día quiero compartir un poco con ustedes. Dice la palabra en el libro de los Hechos, no la busquen ustedes, yo voy a ir leyendo acá. Libro de los Hechos, capítulo 8, ¿cierto? Versículo 32. Dice la palabra, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila, así no abrió su boca. Está hablando de Jesús, que en su momento de muerte, cuando fue llevado, lo tomaron prisionero, en este caso la policía romana, los romanos, junto con el gente de las autoridades de Judía en ese momento, el Sanedrín, ¿cierto? Lo tomaron. Él no abrió su boca, no dijo nada, absolutamente nada. Amén. Amén. Voy a ir al libro de Pedro, también nos dice algo, nos tiene algo que decir. Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Está hablando de cuando Jesús fue crucificado. El momento que Jesús fue crucificado fue el momento en que Él estaba llevando consigo todos los pecados del mundo. La expiación de los pecados estaba llevando. Y Él en ese momento estaba haciendo lo que antiguamente era lo que se hacía un cordero. Amén. Amén. Mire, en Éxodo 12... voy a leer del 1 al 7. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Este será el primero de los meses del año. Hablar a toda la congregación diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaré hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. La orden era lo siguiente: tomarán un cordero y lo degollarán, y con la sangre lo pondrán en la puerta de cada casa. Esa noche es relevante porque vino el ángel de la muerte, o el espíritu de la muerte. Y fíjate que donde estaba la sangre del cordero, la señal de la sangre del cordero, el ángel no pasó. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice? Que cuando se activa el ministerio, en este caso el cordero que quita los pecados del mundo, pero cuando está el cordero, en este caso simbólico, hay protección divina. Hay protección divina. En este caso era un cordero que se había degollado, entonces tomó la sangre y se manchó la puerta arriba para que no entre el ángel de la muerte, porque los hijos adentro estaban comiendo cordero, pero estaban protegidos por la sangre del cordero. Eso nos demuestra a ti y a mí que cuando el cordero está activado, en este caso, el ángel de la muerte no podrá contra ti. Amén. Mira qué interesante. No va a poder contra ti. Me van siguiendo, ¿cierto? Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿A quién se refería? A los discípulos. Dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre.
a lo que me diste, yo los guardé, ninguno de ellos se perdió, sino que el hijo de perdición, que para que la escritura se cumpliese. Es decir, mientras estaba Jesús, los discípulos que estaban con él, ninguno pereció, porque estaba bajo la cobertura del Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. ¿Me entiendes? Qué interesante. Y fíjate, te voy a llevar, vamos a ir al libro de Levítico 5:14. Cuando estamos nosotros en Cristo, esto hay que entenderlo. Cuando nosotros estamos en Cristo, hay una protección divina. Nosotros siempre, hoy día nosotros estamos dando gracias al Señor, porque hasta aquí la enfermedad de Nubia ha sido llevadera, y es porque estamos bajo el manto de cobertura del Cordero que quitó el pecado del mundo. ¿Me van siguiendo, cierto? Y fíjate que Jesús no tan solo vino a dar esa cobertura, sino que también vino a quitar los pecados, a expiar los pecados del mundo. Capítulo 5, versículo 14, dice, habló más Jehová a Moisés, como título dice, ofrenda expiatoria. O sea, Jesús expió los pecados de nosotros. Habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las casas santas, de Jehová traerá por culpa a Jehová un carnero sin defecto. Se fija que se cumple lo mismo que cuando Jesús venía delante arrestado, venía sin mancha, dice la Escritura, y sin defecto. Dice, Santa traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclo de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero, sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, versículo 17, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según lo estime, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió en ignorancia, y será perdonado. En el Antiguo Testamento, esto hay que dejarlo claro, cuando una persona cometía falta, cuando cometía un pecado, ya lo vimos, él tenía que traer un cordero delante del sacerdote. Y el sacerdote lo degollaba, ¿sí? Y la sangre la ponía en el altar, esparcía sobre el altar. Y eso era una señal del perdón de los pecados de aquella persona que había cometido pecado. ¿Me entiendes? Pero era un cordero que él traía delante, sin mancha, era un cordero sano. ¿Me entiendes? Eso era de acuerdo a la ley que Dios le había establecido para el pueblo de Israel. Esa misma figura hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él fue el cordero que llevó todos nuestros pecados, y su sangre lavó y limpió nuestras faltas, nuestros pecados. ¿Me van siguiendo? Él hace la figura, simbólicamente se entrega y es llevado al matadero en forma callada como oveja por nosotros, por nuestra vida. Y no tan solo eso, sino que nos da protección, nos protege, nos permite que nada nos pase. ¿Me van siguiendo, cierto? Fíjate que en el libro de Isaías 53, Isaías 53, 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca en ningún momento. Yo recuerdo cuando llevaban a Jesús, él no dijo nada. Él a lo más que se decía, tú lo dijiste. Tú lo dijiste. Él no dijo nada. Pero con esa acción él estaba haciendo todo lo que antiguamente cada persona, por cada pecado, tenía que ir donde el sacerdote para que éste, con un gesto,
A esa altura ya bien tradicionalista y religioso también pudiera hacer para que él fuera perdonado por su pecado. Hoy día no es necesario que tú, que yo llevemos un cordero, porque Jesús ya lo hizo todo. Jesús lo completó todo en la cruz del Calvario. Qué interesante. Imagínate, hoy día tendríamos que tener, pero miles de corderos para poder llevarlo delante del altar. Miles de corderos. Yo creo que a esta altura sería todo un negocio. Porque tendrían criadero de cordero para venderlo, para que uno fuera, lo compre y lo lleve delante del sacerdocio y lo degolle y pueda orar, ¿no es cierto? Y nosotros, nuestros pecados, nuestras faltas, equivocaciones puedan ser perdonadas. ¿Me van siguiendo? Pero Jesús, eso, y eso es lo bueno de hoy día de ser cristiano, que Jesús eso lo hizo de una vez y una vez para siempre. Él hizo, Él se puso. Él dijo, yo, mi cuerpo. Y no tan solo eso, aquí mismo en el libro de Isaías 53, versículo 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Amén. Amén. Fíjate que todo eso que nombra el libro de Isaías, él lo hizo. Por su llaga nosotros fuimos sanados. Por su llaga nosotros fuimos curados. Por su llaga nosotros somos sanos. Por eso a veces cuando ora por favor y dile, Señor, por la sangre de Cristo yo soy sano. Por la llaga donde caía la sangre de Cristo yo soy sano. Me voy a sanar, Señor, porque dice la palabra en el libro de Isaías 53, 4, 5 y 6 que tú llevaste nuestras enfermedades, tú llevaste nuestros dolores, tú llevaste nuestra aflicción. Y por eso yo soy sano. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Entonces, la muerte de Jesús, Él como Cordero de Dios fue mucho más allá. Expió nuestros pecados. Venció la muerte. Ya la muerte no tiene poder. Fíjate que queda clarito en el libro de Éxodo. Cuando ellos colocan la sangre en cruz en la puerta, la muerte no pudo entrar. Porque la sangre de Cristo vence la muerte. Él venció la muerte en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día. Cuando Él resucita al tercer día, vence la muerte. Ya la muerte no tiene poder. Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. En aquel tiempo, la única forma de protegerse era colocar sangre del Cordero. Y toda la familia que estaba dentro de la casa se protegió. Dice que dentro de la casa la gente estaba comiendo porque comió toda la carne. Le dijeron, cómase toda la carne, no dejen nada para mañana. Y se la comieron toda. Y si la familia es chica, júntense de a dos. Maten el cordero y cómanse. Y la sangre, déjenla ahí. El ángel de la muerte no va a pasar sobre su casa. ¿Me entiende? Eso hoy día está hecho. El ángel de la muerte no tiene poder sobre usted. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esto está en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. El libro de Isaías 54, 17 dice, lo voy a leer. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. O sea, tú puedes condenar toda lengua que en difamación, en juicio se levanta contra ti. Es decir, tú tienes que decirle, mira, no me peles a mí. Si tú me pelas, yo te voy a reprender. ¿Entiendes? Porque la palabra me lo dice. Así que cuidado con tu lengua, elija. Cuidado con tu murmuración, sujeta tu lengua. Porque de lo contrario me voy a ver obligado a reprenderte. ¿Entiendes? Ni un arma forjada contra ti, contra mí, prevalecerá. Amén. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos bendice. Amén. La sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario nos lavó
y nos limpió. Pero ese trabajo lo entendió muy bien el profeta Juan el Bautista cuando activa el oficio del Hijo de Dios. Hasta ahí era NN. Pero de ahí en adelante activa su oficio. Todos nosotros tenemos un oficio. Todos nosotros tenemos un oficio. Por lo tanto, podemos decir que el Cordero, asimismo como protegió en todo ese tiempo a aquellas personas, hoy día nos protege en Cristo Jesús. Porque el Cordero es Cristo Jesús. Y nos protege a nosotros hoy día como iglesia. Amén. Podemos concluir eso hoy día. Amén. También, estando en Cristo, estamos protegidos, ¿no es cierto?, como Cristo. Toda autoridad competente podemos concluir. Pero si no lo hace, nadie puede levantarse por sí solo y decir yo hago esto. Porque una autoridad competente, como Juan el Bautista, es aquel que desata la palabra, es aquel que activa, es aquel que llama y aquel que declara la palabra sobre el llamado de aquellos que están ahí. ¿Me entiendes? A la cual yo digo, nosotros tenemos muchos problemas hoy en día porque cuesta mucho. En lo personal yo he tenido muy mala experiencia. Muy mala experiencia con él. Y cuando Juan el Bautista activa el llamado, activa el oficio en Cristo Jesús, es porque iba a ser el Cordero que quita los pecados del mundo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Es estar en Cristo Jesús, para que la vida de tu familia, de tus hijos, de tus hijas, de tu descendencia estén cubiertos por la sangre de Cristo, para que la familia tuya estén protegidos. Dice la palabra que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por lo tanto, hay un manto de unción divina. Y te quiero decir algo más todavía. En este caso, el que debe ungir, el que debe reconocer es el pastor de la iglesia, porque es la autoridad competente en la iglesia como autoridad. Y ya el pastor, de acuerdo a esto, el oficio que uno tiene una protección, tiene un manto de unción que protege a todos aquellos que están abajo. Yo pediría un fuerte aplauso, pero no lo voy a pedir en este momento. Porque hay gente que habla mal de los pastores, hay gente que habla mal de los profetas, hay gente que habla mal de los líderes, de todos, de los apóstoles, y no sabe que se hace un daño a sí mismo. Porque una persona que está haciendo iglesia, que no está yendo a una iglesia, es como una oveja que anda vagando por el mundo y no tiene un corral. Pero cuando está bajo la cobertura, bajo el manto pastoral, profético, apostólico, tú estás en un corral. Dice la palabra que el ladrón viene a hurtar, a robar y a dividir. El lobo viene a comerse las ovejas. Pero el pastor cuida, protege y bendice. Por lo tanto, quien esté oyendo esta hora, yo te digo, bendice a tu pastor. Bendice a tu pastor, porque mientras esté bajo el manto, la cobertura de tu pastor, tú vas a ser bendecido, vas a ser protegido, vas a estar bajo el manto del profético, que fue del oficio que fue desatado por Juan el Bautista. Amén. Amén. Ninguno perdí, salvo el que iba a fallecer, ¿cierto? Para que la obra se cumpla. Salvo ese. Ese ya estaba destinado desde antes a morir. ¿Me van siguiendo? Pero el resto, nadie fue tocado. Así es nuestra tarea. Así tiene que ser. Amén. Vamos a orar. Que Dios los bendiga.